Pensemos un segundo. Vivimos en una época donde tenemos conexión Wi-Fi de altísima velocidad, la comida nos llega a la puerta de casa con un solo clic y nuestras comodidades materiales son, pues, enormes. Sí, sí, totalmente. Pero los textos que tenemos hoy sobre la mesa afirman algo bastante provocador. Sugieren que a menos no somos infinitamente menos libres que un esclavo de la antigua Roma, uno que no poseía absolutamente nada y que para colmo tenía una pierna rota. Es una paradoja tremenda. Y fíjate que la inmensa mayoría de quienes nos escuchan probablemente se sientan identificados con esa falta de libertad mental. Suele ocurrir que en el preciso instante en que suena el despertador, antes incluso de tocar el suelo frío, ya la batalla parece estar perdida. Totalmente. Imaginemos ese momento exacto. Suena la alarma y de inmediato llega un torbellino mental que arrasa con todo. Ujú. Pensamientos que se atropellan en plan, odio mi trabajo, o por qué escribió el jefe ese correo a estas horas, o la clásica anticipación de, seguro que hoy llueve y se forma un atasco monumental. Ya. Somos prisioneros de lo que va a pasar o de lo que ya ha pasado, básicamente. Exacto. Vale, vamos a desgranar esto porque el propósito de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente explorar el llamado reto estoico de la mañana. Basado en las enseñanzas de Epícteto. Eso es. Queremos extraer herramientas reales y prácticas de esta filosofía antigua para combatir esta ansiedad diaria. Y para entrar en materia, es vital comenzar despejando un malentendido enorme sobre lo que realmente significa esta filosofía. A ver, cuando se menciona el estoicismo, la imagen mental automática suele ser la de una persona con cara de piedra. Claro, el típico estereotipo del tipo duro que no llora nunca, ¿no? Exacto, alguien que bloquea sus sentimientos, una especie de robot o, francamente, un psicópata carente de emociones. Y es un error garrafal. ¿Qué va? Nada que ver. El estoicismo genuino que reflejan las fuentes no busca erradicar la emoción en absoluto. En realidad se define como el arte de la distinción. O sea, como un filtro para la mente. Sí, es una herramienta de supervivencia, un filtro cognitivo que debe aplicarse justo antes de que nuestro cerebro emocional se sobrecargue y, bueno, termine quemando el día. Sirve para procesar la realidad antes de que la ansiedad tome el control del cuerpo. Y esa idea del arte de la distinción me lleva directamente a uno de los conceptos más visuales que aportan los textos. Ujú. Es la idea de dividir el mundo entero, toda nuestra existencia y nuestras preocupaciones, en dos cajones. Y el primer cajón, madre mía, es brutal. Es enorme, sí. Si tuviéramos que levantarlo físicamente, pesaría una tonelada. Es el cajón de lo que no depende de mí. La lista de lo que solemos meter ahí a diario es interminable, la verdad. Es infinita. Según las fuentes, en este primer cajón metemos el tráfico de las 8 de la mañana, la opinión que tiene la suegra sobre nuestro nuevo corte de pelo, o si va a llover esta tarde. O el resultado del partido de fútbol del domingo. Tal cual. O si un cliente aprueba por fin un presupuesto. Todo eso va ahí. Y lo que es quizás la carga más pesada de todas, el pasado y el futuro. Cosas sobre las que literalmente tenemos cero control táctico. Y lo fascinante aquí es el contraste absoluto con el segundo cajón. El de lo que sí depende de nosotros. Exacto. Cuando abres ese segundo cajón, descubres que la lista es sorprendentemente corta. De hecho, a simple vista, podría parecer casi ridícula. Es que no hay casi nada, claro. Nada. Solo caben unas pocas cosas. Nuestros propios juicios, nuestras intenciones, nuestros deseos y aversiones, y nuestras acciones en este preciso momento. Nada más. Qué fuerte. Y para entender el impacto de esto, hay una frase célebre de Epicteto que los textos sugieren que deberíamos tatuarnos en los párpados. Dice que no son las cosas las que perturban a los hombres, sino las opiniones que se forman sobre las cosas. A ver, es muy fácil decir eso en un papiro antiguo, pero llevémoslo a la calle. Venga. Volvamos al ejemplo del atasco en la autovía. Estamos atrapados en el coche, llegamos tarde a una reunión, rodeados de ruido y de humo. Una pesadilla. Aplicando esta dicotomía, ¿cómo funciona? Porque la ansiedad es muy real. Funciona entendiendo la mecánica de la perturbación. Queda claro que el enfado real, esa tensión física en el pecho, no proviene de los coches detenidos frente a nosotros. Ya, los coches manos están atacando. Exacto. El metal y el asfalto de los otros vehículos no emiten enfado. La perturbación nace única y exclusivamente de la opinión interna que la mente genera. Ese monólogo de «esto es una pérdida de tiempo» es insoportable.
Eso es. O sea que, al cambiar el juicio interno, el obstáculo externo se transforma. De repente el atasco deja de ser una prisión y pasa a ser, pues, un espacio libre. Totalmente. Quizás sea la oportunidad perfecta para que quienes nos sintonizan escuchen un análisis a fondo como este, algo para lo que a veces no hay tiempo. Exactamente. Al dejar de intentar mover mentalmente el cajón de una tonelada, liberas una cantidad ingente de energía y ahora la diriges a tus propias reacciones. Pasamos de ser víctimas pasivas a gestionar activamente nuestra percepción. Esa es la clave. Pero seamos sinceros, ¿eh? La teoría suena maravillosa desde un sofá cómodo. El verdadero reto es entrenar ese músculo mental para que no se desgarre ante la primera dificultad. Desde luego. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque para entender el calibre de esta fortaleza, los textos nos obligan a viajar a la antigua Roma. Olvidémonos del típico filósofo acomodado. Sí, nada de palacios para este. Hablemos del hombre que le da sentido a todo esto, Epicteto. Sí, la figura de Epicteto rompe absolutamente todos los moldes. Nació como esclavo en Jerápolis alrededor del año 55 después de Cristo. Y ni siquiera tenía un nombre propio, ¿verdad? ¿Qué va? Epicteto significa literalmente el adquirido. Era un recibo de compra. Pertenecía a Epafrodito, un liberto inmensamente rico y poderoso que servía en la corte del emperador Nerón. Un entorno peligrosísimo. Totalmente. Hablamos de una persona en el estrato más vulnerable, sometida al capricho de uno de los entornos más crueles de la historia. Y las fuentes recogen una leyenda brutal, documentada por los historiadores, que ilustra esto a la perfección. Cuentan que un día su amo Epafrodito, ya fuera por sadismo o por aburrimiento, Seguramente por ambas cosas. pues decidió utilizar un instrumento de tortura en la pierna de Epicteto. La escena es de un dolor físico atroz, y sin embargo el esclavo no pierde la compostura. Es increíble, ¿sí? Con una calma sepulcral le hace una simple advertencia. Le dice, si sigues así, me vas a romper la pierna. Imagina la situación. El amo, acostumbrado a que todos le supliquen, redobla la presión. Y de repente se escucha el sonido inevitable, el crack del hueso cediendo. Uf, solo imaginar el sonido ya me revuelve el estómago. Ya es espantoso. Y lo increíble es que, en ese instante de agonía máxima, Epicteto ni grita ni llora. Simplemente mira a su amo y le dice, ¿ves? Te lo dije. Es un relato que paraliza. La reacción instintiva al escucharlo es pensar que este hombre estaba loco o que era insensible al dolor. Claro, pensamos que no siente nada. Pero no. Si conectamos esto con el panorama general, esta anécdota es la demostración física máxima de la dicotomía del control de la que hablábamos. Epicteto no controlaba al verdugo ni la fuerza de la máquina. Y por supuesto no podía evitar que su propio hueso se rompiera. Exacto. Todo eso iba al cajón de lo que no dependía de él. ¿Qué era lo único que sí controlaba? Su reacción. Su reacción, eso es. Eligió de forma completamente consciente no sumar sufrimiento mental a un dolor físico que ya era inevitable. Es que el dolor físico lo garantizaba la palanca. La desesperación y el terror eran opcionales. Tal cual. Y fíjate cómo continuó su vida. Quedó cojo para siempre, sí. Pero más tarde logró su libertad. Cuando los filósofos fueron expulsados de Roma, se marchó a Nicópolis y fundó una escuela. Un centro educativo en condiciones. Y aquel lugar no era una simple academia para debatir ideas abstractas, funcionaba como el verdadero centro de rehabilitación mental del mundo antiguo. Pero claro, yo me pregunto, un esclavo cojo dando lecciones en provincias, ¿a quién le iba a importar realmente? Bueno, pues no te creas. A veces pensamos que la filosofía de los oprimidos se queda solo entre los oprimidos. ¿Alguien con verdadero poder le hizo caso? Le hizo caso nada menos que el hombre más poderoso del planeta. El emperador Marco Aurelio dejó constancia de ello en sus meditaciones, su diario personal. Madre mía, el emperador en persona. Sí, el hombre que gobernaba el imperio más grande del mundo, con ejércitos y crisis constantes, agradece haber leído a Epicteto. El emperador aprendió a gobernar su propia mente, sometida a un estrés brutal, gracias a las lecciones de un esclavo cojo. Esa conexión histórica nos aterriza a la teoría de un plumazo. Si un individuo logró esa fortaleza mental y esa templanza inquebrantable mientras le fracturaban una pierna, ciertamente cualquiera en el confort de este siglo debería ser capaz de aplicar esa misma dicotomía ante adversidades mucho menores. Sin duda alguna.
Hablamos de no perder los nervios ante un correo electrónico mal redactado, un comentario hiriente en redes sociales o una crítica injusta en el trabajo. La escala cambia por completo, pero la herramienta mental es la misma. Ese es el punto clave. No se trata de decir que nuestros problemas de hoy no importan. La ansiedad es real. Pero se trata de reconocer el inmenso margen de maniobra que tenemos sobre cómo reaccionamos a esos problemas. Entonces, ¿qué significa todo esto en nuestro día a día? Los textos insisten en pasar de la admiración histórica a la acción pura y proponen un contrato muy claro. Los 3 retos prácticos, ¿sí? Eso es. 3 retos distribuidos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Quienes asuman esta rutina tienen la garantía, según las fuentes, de volverse personas más resilientes que el 99% del planeta. Una promesa audaz. Empezamos, claro, por la mañana, ese momento de vulnerabilidad total. ¿En qué consiste esta ducha fría mental? Pues la primera instrucción ataca nuestro hábito más moderno y destructivo. Al despertar, está terminantemente prohibido coger el móvil para mirar redes sociales o el correo. Dificilísimo para muchos de los que nos escuchan hoy en día. Ya te digo. En lugar de eso, las fuentes sugieren sentarse en el borde de la cama unos 30 segundos y aplicar la premeditatio malorum, que es la visualización negativa. ¿Vale? ¿Y eso qué es exactamente? Consiste en decirse a uno mismo en voz baja: hoy voy a morir. Frena un momento. Me estás diciendo que el primer consejo práctico de estos textos para empezar bien el día es sentarse en la cama, a oscuras, y decirse hoy voy a morir. Literalmente. A ver, entiendo la filosofía, pero eso suena a receta garantizada para hundirte en la miseria antes siquiera de encender la cafetera. ¿Cómo justifican las fuentes algo tan oscuro? Es normal que suene macabro, pero el objetivo es diametralmente opuesto a la depresión. Es tremendamente liberador. El estoicismo nos lanza un imperativo moral: vivir cada día no como un mero trámite para llegar al fin de semana, sino como un proyecto de vida completo. O sea, darle valor inmediato al presente. Exacto. Al integrar la posibilidad real de que este sea el último día, las cosas banales pierden su peso en ese mismo segundo. Claro. De repente, el café amargo de la máquina sabe a gloria, y dar los buenos días al portero deja de ser un trámite para convertirse en una conexión humana real. Da urgencia y aprecio. Y el texto va más allá de lo mental, ¿verdad? Añade un aspecto físico bastante literal. La ducha de agua fría. Menciona que Sémica se bañaba en el río Tíber en pleno invierno para recordarle a su cuerpo quién manda. Así es. La lógica de la incomodidad voluntaria es aplastante. No es castigo corporal. Si una persona es capaz de aguantar 30 segundos bajo un chorro de agua helada, simplemente por decisión propia... Su mente se está calibrando. Exactamente. Claro, el razonamiento es, si aguantamos esto voluntariamente, podremos aguantar sin perder los estribos una reunión de 8 horas con un cliente insufrible que nos ha tocado por obligación. Sí. Preparas a la mente para la adversidad involuntaria a través de la voluntaria. Se forja la armadura antes de salir a la calle. Bien, la ducha fría mental está genial a las 7 de la mañana en silencio y en casa, pero las fuentes son realistas. Saben lo que hay. Saben que a las 11 de la mañana, en la oficina, cuando caen 3 correos urgentes y el móvil no para de vibrar, ese zen desaparece por completo. Conectamos con lo que Marco Aurelio llamaba el deber del presente. El anclaje a la tarea. Eso es. Cuando atacas ansiedad por el pasado o por todo lo que falta por hacer en el futuro, hay que usar una frase clave como ancla. Tienes que decirte, ahora mismo, mi única tarea es, y nombrar lo que tienes delante. Los ejemplos del texto son muy de andar por casa. Si a esa hora la tarea es fregar los platos, nuestro único propósito en todo el universo es fregar esos platos con excelencia y atención plena. Nada de pensar en el informe de gastos que hay que entregar luego, claro. Y viceversa. Si estamos frente al ordenador redactando el informe, la tarea sagrada es escribir una sola línea con claridad. Sin permitir que la mente se vaya a los platos sucios. Las fuentes aseguran que aplicar esta técnica del anclaje a la tarea apenas 10 veces al día es capaz de aniquilar la ansiedad. Esa ansiedad que produce la multitarea constante a la que estamos sometidos. Sí, es reducir la carga cognitiva de golpe. Concentrarse en el segundo cajón. Vale, entonces superamos el día anclándonos al presente. Cae la noche, llegamos a la cama, y ahí acecha el gran peligro moderno, ¿no? El famoso doom scrolling. Eso es, deslizar el dedo por la pantalla viendo noticias catastróficas hasta caer agotados. Las fuentes proponen cambiar esto por el tercer reto, el examen de conciencia estoico.
Es el momento de abrir una aplicación de notas o un simple cuaderno y responder a 3 preguntas precisas diseñadas por Epicteto para hacer una auditoría del día. A ver, ¿cuáles son? La primera es, ¿qué hice hoy que estuviera mal gobernado? Por ejemplo, reaccionar gritando por algo que estaba en el cajón de lo incontrolable. Vale. La segunda es, ¿qué omití hoy que debería haber hecho? Quizás no llamar a un familiar a pesar de saber que era lo correcto. ¿Y la tercera? Y la tercera, para mantener el equilibrio, es, ¿qué hice hoy guiado verdaderamente por la razón y la virtud? Ayudar a un compañero sin esperar que te lo reconozcan, por ejemplo. Pero a ver, si nos enfrentamos a las 2 primeras preguntas por la noche y vemos que hemos perdido los nervios 3 veces y hemos evitado nuestras responsabilidades, Ya. pues lo natural es fustigarse, acostarse sintiéndose un fracaso absoluto. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo nos relacionamos con nuestros errores. Las fuentes hacen un hincapié inmenso en esto. El objetivo es la observación, no el juicio destructivo. No hay que castigarse. No. Utilizan la analogía de convertirnos en nuestro propio maestro de esgrima mental. Un maestro de esgrima no llora ni se insulta si le tocan en un asalto. Simplemente observa dónde tuvo la guardia baja. Y ajusta la postura para el día siguiente. La verdadera mejora no es machacarse, es forjar un alma que observe y corrija sin tambalearse emocionalmente. Es como separar la acción de la identidad personal. Muy interesante. Entonces, recopilando toda esta inmersión que hemos hecho hoy. El estoicismo, muy lejos de ser algo muerto en libros antiguos, Para nada. resulta ser una táctica de supervivencia casi militar para lidiar con el caos de nuestro siglo. La gran lección es que en un universo que es impredecible e incontrolable, lo único sobre lo que la humanidad tiene verdadero y absoluto control es su próxima decisión consciente. Totalmente. Esa es la síntesis perfecta. Y para la audiencia, que ahora ya tiene madera de Procopton, que es como llamaban los antiguos a los estudiantes avanzados que progresaban en la virtud, ¿Me gusta el término? el trabajo ahora es puramente práctico. Toca identificar cuál es esa pierna rota moderna en el día a día. ¿Qué es lo que nos atormenta cada mañana, no? Exacto. El despertador, un correo del jefe, el tráfico, la soledad. Hay que detectar ese elemento, dar un paso al frente y asumir la postura de estar en la arema, listos para aplicar la dicotomía del control en el momento en que aparezca. Y antes de despedirnos, quiero dejar una semilla intelectual botando en base a lo que comentamos en el primer segmento. A ver. Hemos establecido firmemente que el pasado va siempre en el primer cajón, el de las cosas que no dependen de nosotros, porque ya ocurrieron y no podemos alterarlas. ¿Cierto? Si aceptamos esa regla del juego, eso significa que aferrarse a la culpa por los errores que cometimos ayer es técnicamente una ilusión inútil. Uf, gran pregunta. ¿Acaso la culpa no es un mecanismo que solo sirve para robarnos la energía y nuestro único poder real, que es la capacidad de actuar bien en el momento presente? Da mucho que pensar. Es algo para darle unas cuantas vueltas. Con esa perspectiva en mente, el verdadero objetivo mañana al despertar no es simplemente intentar conquistar el día, es salir a conquistarse a uno mismo. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.